Bueno, muy buenas tardes para todos, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición poderlos saludar nuevamente y poderles bendecir, desearles que se encuentren bien, que estén pasando bien, que estén bendecidos, que en sus casas todas las cosas estén funcionando para bien. Amén. En esta tarde quiero compartirles una pequeña reflexión de parte del Señor. Y es acerca del tema de los atalayas. Los atalayas son los vigilantes, los atalayas son aquellas personas que están atentas, ¿verdad? En algunas partes les dicen celadores, pero en específico en la palabra, el atalaya era aquel servidor de Dios que se encargaba de vigilar, que cuando viniera el enemigo a destruir al pueblo de Dios, estaba el atalaya en la obligación de informarle al pueblo que el enemigo venía, es decir, tenía que tocar una trompeta. Acordémonos que en aquellos tiempos las ciudades eran ciudades amuralladas y encima de esas murallas se colocaban los atalayas o los centinelas, y tan pronto veían venir al enemigo, entonces tocaban una trompeta y salía el pueblo a su defensa. Y ahí en ese texto bíblico, Ezequiel capítulo 33, versos del 1 al 9, Dios le da unas instrucciones a Ezequiel. Dice que el atalaya, si está vigilante y ve venir al enemigo, y si éste toca trompeta, y si el pueblo no coloca atención y entra el enemigo y destruye al pueblo, entonces las vidas que se perdieron están, es decir, no recaen sobre el atalaya. Y también le dice que si el enemigo, el atalaya ve venir al enemigo, y si él no toca la trompeta y no le advierte al pueblo, entonces la sangre de esas personas que murieron recaerán sobre el atalaya y Dios le pedirá cuentas a esa persona. Y de esa misma manera también le dice a Ezequiel, le dice: yo te coloco hoy como un atalaya para que tú le adviertas a mi pueblo acerca de cada cosa que yo le diga que tiene que decirle, para que les informe cuáles son las cosas que van a venir. Amén. Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos, y esos dos profetas se dedicaron más que todo a hacerle las advertencias al pueblo en términos generales, a la nación entera, no a individuos, valga la redundancia, no a nadie individualmente, sino a la nación entera. Y una de las consecuencias del no prestarle atención el pueblo a estos atalayas que le advirtieron de las cosas que iban a venir si no corregían el camino, es que el Señor convocó al rey Nabucodonosor con su ejército y permitió que él sitiara a la ciudad de Jerusalén y se llevara preso o se llevara cautivo a sus gobernantes y a la gente importante, ¿verdad?, de Jerusalén, y se los llevaron cautivos 70 años a Babilonia. Amén. Esa es la consecuencia, eso fue lo que pasó en aquel entonces. Ahora vamos a mirar en el actual año 2022. Yo quiero decirle que usted, como conocedor de las cosas de Dios, y yo como conocedor de las cosas de Dios, estamos en el deber de cumplir con las funciones de ese atalaya. Ya literalmente no va a venir un enemigo con una espada, con unos ejércitos a destruir las ciudades, pero sí hay un enemigo de Dios, hay un enemigo de las almas llamado Satanás. Y la Biblia dice en 1 Juan 5:19, dice que este mundo está completamente bajo el maligno. Es decir, que ahí está ese enemigo, ahí está ese destructor. Y la función y la misión de nosotros como ministros de Dios y de todos aquellos servidores de Dios que somos todos, usted y yo somos servidores del Señor,
conocedores de las cosas de Dios, la función de nosotros es advertirle a la humanidad acerca de cuáles son las estrategias que este enemigo está utilizando y va a utilizar para lograr entrar a cada vida y lograr destruirle su alma y llevársela para el infierno. Amén. Este destructor, tengamos en cuenta que él nunca se va a presentar con cachos y con cola y con un trinche naturalmente, porque lo vamos a identificar, y como es astuto, entonces él utiliza otros medios, él utiliza otras cosas para poder engañar a la humanidad y poder entrar a sus vidas y robar sus almas. Él es el culpable de tanto divorcio hoy en día, él es el culpable de que la moral del ser humano, de las naciones, de las personas estén completamente con los pies para arriba, es decir, la moralidad, los principios y los valores están completamente invertidos, y él es el responsable de esa situación porque ha utilizado y está utilizando estratégicamente a los gobiernos, está gobernando, está utilizando a los legisladores de las naciones para que estos legislen en contra de los principios de Dios y hagan valer esos decretos, esas normas que ellos legislan, las colocan como leyes de la República, y por ende todo el mundo tiene que cumplirla porque es una ley de la República. Me refiero a aquellas legislaciones que están haciendo acerca de los matrimonios del mismo sexo, de las parejas del mismo sexo. Están legislando en contra de que a favor de las drogas, de la legalización de las drogas, de que las drogas son normales. Hay una serie de normas en las naciones donde fumar marihuana es normal, puede hacerlo en cualquier parte, y todas estas cosas, estas situaciones son instrumentos que él utiliza para poder destruir al ser humano, destruir las almas. Nuestra obligación, vuelvo y le repito, como siervos de Dios que somos, como conocedores de las cosas del Señor, es advertirle a la humanidad. Ahí tenemos nuestras familias. Yo no sé si en sus casas quienes conocen o quienes no conocen del Señor. Nuestro deber es orar, nuestro deber es compartirles, es hacerles ver en el nombre del Señor y en el amor del Señor que todas esas cosas que están pasando no provienen de parte de Dios, y que naturalmente Dios no las aprueba, que eso son cosas, son artimañas del diablo para poder destruir a la humanidad. Amén. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 al 21, nos habla de algo bien importante, que es algo que se está practicando comúnmente y es normal para el ser humano hacerlo. Nos habla de los deseos de la carne, pero también nos habla de que tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y que no podemos estar satisfaciendo los deseos de la carne. Y hay una lista ahí donde dice cuáles son los deseos de la carne. También está en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, donde hay una lista que dice que el mentiroso, el homosexual, el borracho, los pleitos, las contiendas, las herejías, los mentirosos, etcétera, etcétera, los hechiceros, los brujos, dice que ninguno de ellos podrán heredar el reino de los cielos. Entonces Satanás es tan astuto, escúcheme bien, que ha enceguecido tanto la mente del ser humano, el corazón del ser humano, que le ha hecho creer que vivir, por ejemplo, en unión libre es normal y que ya no hay necesidad de casarse, ¿verdad? Le ha hecho de creer que las drogas son normales, que el sexo ilícito son normales, que la mentira es normal, que los asesinatos son normales. Todas esas serie de situaciones le ha hecho creer Satanás a la humanidad de que eso es normal, porque
el mundo tiene que evolucionar, ¿verdad? Utiliza las religiones, hay una serie de sectas religiosas donde a pesar de que le hablan a usted de Dios, le están hablando una verdad a medias, y entonces también utiliza mucho las religiones para poder engañar a la humanidad. Amén, hasta ahí. Qué bendición por eso. Esa es la advertencia que nosotros debemos estar atentos. Bien, estamos en una época donde ya se acerca la Navidad. También tengamos en cuenta que esas son festividades que no son bíblicas. El Señor Jesucristo nunca nació, la Biblia no nos registra una fecha de que Él haya nacido el 24 de diciembre, y si ustedes estudian bien de dónde proviene la Navidad, entonces se van a dar cuenta de que esa es una fiesta totalmente pagana, que la adoptó la Iglesia Católica. Investiguen acerca de eso para no alargarme más en el asunto, y ustedes entonces tendrán más conocimiento para poder compartirle a las personas que no conocen del tema acerca de cuáles son las realidades. Amén, hasta ahí. También hay una bendición grande, y es que Dios nos advierte a nosotros, nos da una serie de recomendaciones, nos da una serie de consejos, donde también nos da unas obligaciones, y nuestra obligación es compartir la palabra, compartir estas cosas que sabemos a aquellos que no lo saben, pero también Dios es bueno y nos presenta la solución al problema. Amén. Es decir, que si alguien que me esté escuchando en el día de hoy, por una u otra circunstancia, está pasando por estas situaciones que nos habla la palabra, están viviendo en adulterio, están viviendo en fornicación, está siendo esclavizado, no sé, de la mentira, del alcohol, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle en el día de hoy que le tengo una buena noticia. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, el Señor nos da una buena nueva, una nueva noticia de bendición, y es que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Él fue a la cruz por tus pecados, fue a la cruz por mis pecados. Dios nos regaló a su Hijo, nos dio a su Hijo. Él se hizo un ser humano y vino y entregó su vida en la cruz del Calvario a cambio de tu vida y a cambio de mi vida. Y dice que para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Miren que ahí nos está hablando de salvación. Perderse es condenarse, y no perderse es salvarse. Entonces, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 comienza diciendo que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y el verso 14 nos dice que la palabra se hizo carne, es decir, que Jesús es la palabra. Amén. Entonces, lo que nos traduce Juan 3:16 es que todo aquel que crea en la palabra, todo aquel que le crea a la palabra, que haga de la palabra su estilo de vida, esa persona será salva. Dios busca personas que se atrevan a creerle a Él y que se atrevan a hacer de la palabra su estilo de vida para poder bendecirlos, y lo principal de todo esto es poder salvar las almas. Amén. Esa es la buena noticia que les tenía. Yo hasta aquí quería compartirles este mensaje, pero también antes de irme quiero que me permitas orar por ti, ahí donde estás. Si quieres, inclina un poco tu rostro, cierra tus ojos, o como te sientas mejor. Repite conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, yo en el día de hoy he escuchado que tú eres la palabra, que tú diste tu vida por mí, que tú viniste a esta tierra a morir por mí, por mi pecado. Y yo hoy te pido perdón, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador y Sanador de mi alma. Muchas gracias, Señor. Hoy te doy las gracias por entrar a mi casa. Entra a mi alacena, bendice mi casa, bendice mi alacena, y te doy las gracias, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Señor, gracias te doy por cada una de las personas que
nos están viendo, yo les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sigan pasando excelentemente bien y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, bendiciones para todos.